propósito. ¿Y de qué estoy hablando? Bueno, en el libro de Génesis, especialmente en los primeros 2 capítulos, vemos al Dios de la creación, vemos al Dios creador. Y al verlo en acción, el cuadro es revelador. El Dios de los cielos habla. Dios dice y lo que es se hace de lo que no es. Es algo magnífico, es algo imponente, es algo sobrecogedor. Pero para el día de hoy no podemos quedarnos perplejos ahí solamente con lo grandioso, lo magnificente de la creación de Dios, sino que esa misma obra nos permita ver a un Dios de orden y propósito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en todo lo que Dios va haciendo se revela que hay una razón por la que Dios está haciendo las cosas y hay un orden que Él establece para que ese propósito se alcance. Amén. Así que abran sus Biblias en el libro de Génesis capítulo 1 y vamos a tratar de entender este cuadro que yo he preparado para que simplemente contemplemos al Dios de orden y al Dios de propósito. Vamos a hacer una tarea de ir día por día. O sea que nos vamos a pasar una semana aquí. Yo espero que hayan traído sus pijamas y todo, ¿verdad? Porque vamos a ver los 7 días, o más bien los 6 de la creación. Y ya el 7, ustedes se me duermen todos y no vale que yo predique. Pero vamos a ver, Génesis capítulo 1, perdónenme, que alabando a Dios, a cualquiera se le va la potencia del habla. Génesis capítulo 1. Dice la palabra de Dios. Vamos a leer para el primer día. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Y aquí estamos en el primer día de la creación. ¿Qué creó Dios el primer día? ¿Cuál fue el propósito de Dios el primer día? Pues precisamente el primer día Dios creó un concepto que yo estoy seguro que la mayoría de ustedes nunca han pensado en eso. Dios creó el concepto del día. Imagínense ustedes que no tuviéramos día, que no existiera este ciclo de 24 horas, ni existiera la mañana o la parte del día en que hay luz y la parte del día en que hay tinieblas, en que está oscuro. Imagínense que todo fuera luz solamente o que todo fuera tinieblas. ¿Cómo tenemos una referencia de la vida? ¿De qué manera vamos a enfrentar las vicisitudes si no tenemos la esperanza de un amanecer? Si no tenemos la esperanza de un cambio, si nos encontramos agotados y no tenemos la expectativa de que ahorita viene la noche donde vamos a dormir, porque así Dios lo estableció.
Imagínense eso. No hay día. Todo es lo mismo todo el tiempo. ¿Qué sería de nuestras vidas? Yo creo que después del pecado, la existencia de la humanidad se iba a borrar rápido. Y la principal causa de muerte es locura. La gente se va a volver loca. Porque nosotros tenemos esperanza de que va a haber un amanecer. ¿Verdad que sí? Por eso hay quienes dicen, cuando la noche se pone más oscura, es que el amanecer está más cerca. ¿Verdad que sí? Entonces, aguantamos la impotencia de la noche. Aguantamos la desesperación de lo inconcluso porque tenemos la esperanza del amanecer. Pero si no hay día, no hay nada. No hay nada. Pero Dios en su sabiduría, lo primero que hizo fue crear el día. Una etapa en la que tienes luz para trabajar y oscuridad para descansar. Tienes un sentido del ciclo de la vida. Sin eso no hubiera nada. Claro, pero para alcanzar este propósito Dios tuvo que ordenar algunas cosas, como que Él separó la luz de las tinieblas. Y dijo, aquí va a haber luz y aquí va a haber tinieblas. Entonces, ¿qué es eso? Orden. Ese orden permitió que se consiguiera el propósito, que es que haya el elemento día. Pero párense ahí 15 segundos y borren el concepto de día. ¿Qué será de tu vida si no hay día? ¿Qué sería de nuestras vidas? Piénsalo. Dios es sabio y Dios hizo que la vida se ordenara en días. Vámonos al día número 2. A partir del verso 6. Y dijo Dios, que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el segundo día. Entonces, ¿qué creó Dios en el segundo día? Podemos decir, como dice el cuadro allí, que Dios creó el firmamento. Dios estableció lo que nosotros hoy llamamos el cielo o quizás la atmósfera, ¿verdad que sí? Y hay algo que Dios ordenó que debe de darnos a nosotros alegría. Dice que Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba. Y yo me gozo, porque saben, por ahí dicen que el evangelio es para los analfabetos. Para los que no saben leer y escribir, para los que usted puede engañar fácilmente. Porque no tienen seso en la cabeza. Pero entonces ocurren cosas como esta. Y es que en el libro de Génesis, la historia del libro de Génesis narra la historia del principio de la existencia humana. ¿Ok? Es de la información histórica más vieja que existe. Y en ese tiempo se estableció que hay aguas abajo, eso es fácil, pero que hay aguas arriba. Pónganse a pensar. ¿Cómo rayos una persona de aquellos tiempos donde no existía ni la bicicleta, yo creo que ni el tirapiedras, podía tener la noción de que había agua arriba? Porque ni siquiera llovía por un tiempo. Ni siquiera llovía. Era como un rocío que amanecía en la mañana. Pero no había lluvia
para decir que había agua arriba. Pero sin embargo, la palabra de Dios, la infalible palabra de Dios, cuando la ciencia ni se imaginaba que iba a poder determinar eso, dice que hay agua abajo y que hay agua arriba. Qué interesante. Eso nos muestra a nosotros que la palabra de Dios es la verdad. ¿Saben? Porque la ciencia cambia. Últimamente se han estado hablando de que las mamografías no son buenas. Y usted dice, por el amor de Dios, ¿qué vamos a hacer nosotros los incultos o los que no conocemos de la ciencia de la anatomía para determinar eso? Las cosas las viven cambiando. Hubo un tiempo en la historia que se creía que se sanaba a la gente que tenía ciertos virus o ciertas enfermedades sacándole la sangre. ¿Sabían eso? O sea que la ciencia no es mala en realidad. La ciencia es una evidencia de que Dios nos hizo inteligentes y capaces. Pero progresivamente inteligentes y capaces, no instantáneamente. ¡Pum! No somos Dios como el diablo le dijo a Adán y Eva. Oh, no, el día que tú comas de eso, tú vas a ser igualito que Dios. Oh, no. Pero oigan, mis hermanos, agua abajo, agua arriba. Dios hizo el firmamento. Ese fue su propósito para ese día. De repente ya se puede mirar un horizonte que antes no existía. Vámonos al día 3, a partir del verso 9. Y dijo Dios, que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno, y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Y ese fue el tercer día. El tercer día, Dios creó árboles con frutos y comestibles y hierbas y otras plantas. Y estableció un sistema con semillas para que esto se autorreproduciera y hubiera siempre producción de eso. Pero para que esto ocurriera, Dios tuvo que ordenar las cosas separando las aguas de la tierra y que hubieran lugares secos donde se iban a crecer estos árboles frutales y estas hierbas alimenticias. ¿Ven? Entonces Dios tiene un propósito, árboles y hierbas con semilla, pero tiene un orden, tiene que separar las aguas, tiene que sacar la tierra seca para que allí crezca todo esto. Orden con propósito. Vamos al día 4, verso 14. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y así Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana y ese fue el cuarto día. Entonces, en el cuarto día, Dios crea lo que nosotros llamamos el espacio sideral,
¿Qué es esto? Bueno, Dios establece los astros y las estrellas y todo lo cósmico que nosotros conocemos. ¿Verdad que sí? Y esto tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Que la tierra tuviera su sistema de alumbre. Y fíjense en esto. Acuérdense que la luz existe desde el primer día, pero no había sol y no había luna. ¿Qué les parece esto? Muy interesante. La luz inicialmente no venía del sol. Dios puso luego el sol. Y en un sistema de manera tal que mantuviera ese diseño de día, de un tiempo con luz y un tiempo con oscuridad. Pero fíjense qué linda es la palabra de Dios. Había luz sin que hubiera sol en el libro de Génesis al principio de todo. ¿Y sabes cómo va a acabar todo? En el libro de Apocalipsis dice: la ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Va a volver a ser lo mismo. La luz no va a depender ni del sol ni de la luna, sino de Dios mismo que la creó. Fíjense cómo son las cosas. Qué bonito es el Señor. Pero Dios creó el espacio sideral, estableció los astros y las estrellas, y entonces comenzó a darle más sentido a la vida y más color, porque entonces creó el sistema de mantener la tierra calientita y alumbrada, y de que hubieran estaciones, que en algunas partes iba a haber otoño, invierno, verano, etcétera, las diferentes partes. Y entonces calendario, cuando llegue el frío, cuando suceda esto, cuando suceda otro. Yo me acuerdo en las películas de antaño de los indios y vaqueros, si se acuerdan, cuando los indios estaban hablando de algo que iba a pasar dentro de una semana, ¿qué decían? Oh, dentro de 7 lunas va a pasar qué sé yo qué cosa. Porque así fue como Dios estableció el calendario. Así fue como Dios estableció que las cosas funcionaran. Y de repente que hemos llegado a un estado más civilizado, todo eso tiene una utilidad increíble. Todos los aparatos tecnológicos tienen calendario. ¿Qué les parece? Como decía el predicador en el libro de Eclesiastés, lo que existe ya existía. Simplemente lo estamos usando más. Dios es el creador de todas las cosas, pero Dios crea el espacio sideral, pone las cosas en orden, dice: el sol es el que va a alumbrar durante el día, la parte de la luz, y la luna. Dios pone orden. Entonces, no solamente aparece el concepto de día, pero ahora aparecen las estaciones, el concepto del calendario, que son fundamentales para la civilización. Todo lo ha creado con perfección. Vámonos al día 5, a partir del verso 20. Y dijo Dios: que reboten de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras. Anoten eso ahí. Fíjense bien. Dios bendijo ¿a qué? A las aves, los animales marinos, con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares. Que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el 5.º día. ¿Qué creó Dios el 5.º día? Las aves, los animales marinos. Y hubo un orden: las aves para volar sobre la tierra, los animales marinos para vivir dentro del agua.
Dios puso un orden. Hay un orden. Entonces, de esa manera, Él facilitó las cosas para que se llenara la tierra de animales marinos, se llevara la creación, se llenara la creación de aves. Y eso fue el propósito que Él le dio a eso que creó. Sean fructíferos y multiplíquense. Y el día 6 fue muy parecido, pero con una diferencia significativa. Vamos al día 6, verso 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie, y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie, y consideró que esto era bueno, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Aquí hay un cambio único, significativo, muy diferente a todo lo anterior, muy diferente al espacio sideral, muy diferente al concepto de día, muy diferente al calendario, muy diferente a la población de animales marinos y las aves, y aún los animales de la tierra. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, que tenga dominio sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra. ¿No le parece una frase conocida? Sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra. Eso se lo había dicho a los animales marinos, se lo había dicho a las aves, ¿verdad que sí? Y ahora, aparte de los animales de la tierra, se lo está diciendo a los hombres, pero aquí le añade otro concepto. Llenen la tierra y sométanla. Llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno, y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el sexto día. ¿Se fijan? En todo lo que Dios iba haciendo tenía un fin, tenía un propósito. Pero para que este propósito se alcanzara, Él estableció un orden. Orden y propósito. En la creación, Dios se revela con orden y con propósito. Cada pieza del rompecabezas de la vida fue creada por Dios con un orden y con un propósito definido. Bien dice Proverbios 16:4 que toda obra del Señor tiene un propósito. Todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho con un fin. Pero hay una pieza del rompecabezas que tiene dificultad para entender esto. ¿Sabe cuál es la pieza del rompecabezas que tiene dificultad? Tú y yo. Tú y yo. El hombre. Pensando una vez en esto, escribí: hay quien respira solo porque tiene nariz. Hay quien se para de la cama solo porque está despierto. Hay quien oye solo porque tiene oído. Y yo me pregunto, ¿se hacen barcos sin brújulas? ¿Qué propósito tiene la vida del hombre que camina sin Dios? Díganme. ¿Qué propósito tiene la vida del hombre que no conoce a Dios? El predicador del libro de Eclesiastés lo dice de esta manera. En Eclesiastés capítulo 3, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él.
Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Fíjense, si ustedes ven esta porción de la Escritura, va a ver que está en el capítulo 3 del libro de Eclesiastés. Y antes de decir este texto que está aquí, está aquello que todos conocemos de que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de bailar, tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de luz, tiempo de oscuridad, tiempo de esto, tiempo de lo contrario. Y en todo esto se denota que todo termina, todo tiene un fin. Pero a pesar de todo ser así en lo natural y en lo visible, dice el predicador que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios puso el sentido de que si todo se acaba, uno nace y uno se muere, pero de todas formas nosotros queremos vivir más, ¿o no? De todas formas pensamos que tiene que haber algo más después de la muerte. Porque si no, terminamos el pensamiento como lo terminó el predicador. Todo es vanidad y aflicción de espíritu. ¿Para qué estamos aquí sufriendo por 60, 40, 30, 90 años? Y de repente se apaga la luz y se acabó todo. Él dice, bueno, comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Verdad? ¿Qué puede decir el hombre del sentido de la vida? Bueno, lo que haga usted consiga con su trabajo, disfrútelo de alguna forma porque es lo único que se lleva. Pero está ese elemento de que el hombre todavía no ha podido comprender la obra de Dios en toda su extensión. Tenemos ese problema. En este momento mi intención no es filosofar, ni conquistar las profundidades del pensamiento humano. No. Yo realmente no tengo ni la capacidad para eso. Pero sí es mi meta que podamos reconocer nuestra propia dinámica de vida. Que podamos darnos cuenta de cuánto orden hay en mi vida y de cuánto propósito hay en lo que estoy viviendo. Hubo una señora, no me pregunten el nombre, se me olvidó, pero que dijo, y tiene mucho sentido, que la respuesta a la pregunta de ¿por qué vivo? Y a la pregunta de ¿por qué muero? O sea, ¿por qué me esfuerzo en vivir o por qué me atrevo a morir? Es la misma. Es la misma cosa. Es el sentido de la vida, es el propósito que puedo tener para vivir. Ese mismo propósito es el que puedo tener para morir. Así que vamos a revisarnos la dinámica nuestra. Dios es un orden, Dios de orden y propósito. ¿Cuánto orden y propósito hay en mi vida? Aunque antes de entrar al tópico específico, quiero que entendamos la trascendencia de nuestra realidad como ser humano. Y solamente voy a tocar dos cosas, dos aspectos. Lamentablemente yo estoy abriendo temas que podemos durar años discutiendo, pero no, voy a tocar lo que puedo dentro del límite de tiempo más o menos aceptable que tenemos. Dos cosas, y en estas dos cosas quiero que entiendas algo. Voy a estar hablando de ti. Voy a estar hablando de mí. ¿Ok? No, despreocúpate de lo que la ciencia dice, despreocúpate de lo que el mundo dice, despreocúpate del problema de al doblar la esquina. Dios va a decirte algo de ti. De ti. ¿Ok?
Así que abre los ojos, abre los oídos y escucha lo que Dios dice de ti. ¿Qué Dios piensa de ti? ¿Qué planes tiene Dios contigo? Primero, dos cosas solamente voy a tocar. Dios nos encargó la administración de la creación. ¿A quién? A ti. A mí. Oh, no, pero eso es el científico X, rayo X, no. Cuando Dios hizo eso, no existía nadie así. Está hablando del hombre y la mujer que Él creó. Dios nos encargó la administración. En ese Génesis capítulo 1, donde estábamos leyendo desde el versículo 26, Dios dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, y dice que tenga dominio sobre los peces del mar. Nosotros somos los que vamos en barcos y pescamos. Los peces no salen a pescar gente. Nosotros salimos a pescar peces. Los peces no construyen puertos. Nosotros sí. Que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar, a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Sométanla, gobiernen, dominen. ¿Quién? ¿De quién Dios está hablando ahí? De ti. Y lo hago con un fuerte énfasis porque yo creo que nos quedamos de espectadores, nos quedamos como si estuviéramos viendo una película, sabemos que es mentira, yo nunca voy a entrar ahí y yo no tengo nada que ver con eso, me río si hay un chiste y si no, no. Right? No. Esta es tu realidad. La mía también. Dios te encargó. Dios te hizo con la capacidad, con los recursos para que administres la vida. No solo la tuya, la creación. La creación alrededor de tu casa, la creación alrededor de tu iglesia, la creación alrededor de tu trabajo. Dios te da la capacidad para que la administres. El salmista en el Salmo 8, entendiendo esta realidad, viendo como cuando uno mete tanto la pata, cuando uno comete tantos errores, cuando uno se siente que un dolorcito de muela te eliminó, ¿verdad? Te sacó del juego. Aún así, de esa persona, Dios dice, a ese fue que puse para que gobierne, para que use autoridad, para que use poder. Y dice el salmista en el Salmo 8, entendiendo este contraste de nuestra debilidad y la grandeza y la magnificencia de lo que Dios quiere hacer con nosotros, dicen a partir del verso 3 en el Salmo 8, cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? ¿Qué te pasa, papá? Tú sabes bien que aquí no hay mucho. Pensamos nosotros. ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Se pregunta el salmista. Pues lo hiciste poco menos que Dios. Hay otra versión que dice poco menos que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Coronados. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Lo pusiste a gobernar la obra de tus manos. Todo lo sometiste a su dominio. Todas las ovejas, los bueyes, todos los animales del campo, las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que surca en los senderos del mar. ¿Conocen el tiburón ballena? ¿Conocen la ballena azul? No quiera usted verse en el mar al lado de ese animal. La ballena azul no hace nada.
Solo que yo pienso que si ella estornuda, uno sale volando como si fuera, como si fuera un capuchín sin hilo, ¿verdad? O si ella abre la boca para tragar, ahí se va uno como si fuera una sardina. Pero Dios dice que quien gobierna entre uno que es más chiquito que la aleta y el otro que es 80 veces más grande que el otro, es el chiquito, el más débil, tú y yo. Ese es el designio de Dios. Es la forma en que las cosas están hechas. Por eso el salmista dice, ¿qué somos nosotros para que nos tengas en cuenta? Y nos des tanta autoridad y nos dé tanta capacidad. A imagen de Dios, no hay un perro, no hay un dinosaurio, no hay un tiburón, no hay una ballena que sea creado a imagen de Dios. Tú fuiste creado a imagen de Dios. Yo lo que a veces tengo la duda de que estamos entendiendo eso. Se me pincha una goma del carro, se acabó el mundo. No voy a comer, no voy a dormir, no voy a llegar al trabajo, no puedo ir a la iglesia, está lloviendo y yo me está dando gripe últimamente. Punto número 2. Dios usa la iglesia, Dios usa al humano que ya se ha arrepentido de su pecado para mostrar su sabiduría a las potestades espirituales. Este juego, esta cosa que está ocurriendo no es solamente de varilla y cemento, de madera y clavo, de arroz y habichuela, de hamburgers y ketchup y papas fritas. No, hay una gran realidad espiritual que está afectando a toda la humanidad. Y el hombre cayó en pecado y por ahí empezó el dolor y por ahí empezó la sangre y por ahí empezó la confusión y por ahí está la maldad y el desarreglo, el desorden y la pérdida de sentido de la vida. De manera tal que el diablo, cuando vio a Cristo en la cruz, dijo, ay, te tengo donde te quería. Se acabó este jueguito de que de pueblo de Dios y de que si yo qué, que adoración, que sacrificio. Te agarré. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Búsquenlo en su Biblia porque no lo voy a poner ahí. Efesios 3, del 10 al 12. Y recuérdate que de qué yo estoy hablando. De ti. ¿Ok? No estoy hablando de la religión, no estoy hablando de los pastores, estoy hablando de cada ser humano que Dios creó. Y en específicamente lo de la iglesia. Dice, el fin, Efesios 3 desde el verso 10. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que por medio de la iglesia que se va a dar a conocer la sabiduría de Dios? Dice, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Hay un propósito de redención que está en Cristo, que el hombre caído, el hombre que se equivocó en el huerto del Edén, para las tinieblas eso era imposible de recuperar porque rechazamos a Dios y cada vez lo rechazamos más. Parece que no había solución y el diablo dijo, voy a quemar todo esto, pero Dios dice en su palabra que conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, en Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Aleluya.
el blandito, el endeble, el que mete la pata tanto, que comete tantos errores, la que habla cuando no tiene que hablar, encuentra perdón en Cristo Jesús, Señor nuestro. Encuentra acceso al trono de la gracia por medio de su sangre, y la comunión con Dios se establece para todo aquel que cree en Cristo Jesús. Aleluya. Las tinieblas están no pueden decir nada. La sabiduría de Dios en toda su diversidad los ha sorprendido, los ha atrapado en medio de su trampa. Pero ¿con quién Dios está haciendo eso? Contigo, contigo, conmigo, con el humano. En este caso, el humano que se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Y yo otra vez me pregunto, ¿realmente tú estás entendiendo eso? O tú eres de un campo de La Vega o de un campo de Higüey o de cualquier sitio y tú dices, bueno, ahí no hay mucho, ahí no se hizo mucho, yo por lo menos llegué a ir al barbero y me peleé. ¿Verdad? No, así no es que Dios mira las cosas. Dios, cuando te mira a ti, ve un gran tesoro, su creación a su imagen y semejanza, y a quien Él responsabilizó de administrar todo lo creado. Así que rápidamente la pregunta es, ¿hay orden en tu vida? ¿Hay propósito en tu vida? ¿Te levantas sabiendo eso? ¿Planeas este viaje, planeas esta compra, planeas esta actividad, cualquiera que sea, sabiendo qué propósito vas a alcanzar? Y dentro del orden que Dios ha establecido. Es la pregunta. Cuando hablamos de orden, eso es algo sencillo. También eso no, como dicen por ahí, lo que está a la vista no necesita espejuelos, ¿verdad? No es nada tan complicado, no es nada tan profundo que tú sabes, hay que buscar un microscopio para verlo. No, orden es orden. Pero cuando yo busqué en la concordancia de Strong, la concordancia de la palabra en el original, la palabra hebrea, la palabra para orden, la palabra griega, Strong de repente me dio una lista de expresiones y de cómo, de dónde se aplica eso de orden. Una pequeña lista, porque eso realmente aplica a todo en la vida, pero de repente yo encontré tanto sentido y asuntos tan relevantes para nosotros con respecto a una vida de orden. Por ejemplo, cuando se habla de orden, o sea, es de ordenar algo, es sentarse, pensar, definir una estrategia, ponerle la mano y llevarlo a cabo. Eso es ordenar. ¿Ok? Eso es ordenar. Eso es poner las cosas en orden. Entonces, al establecer orden, eso se aplica, por ejemplo, el punto A, en poner en orden las cosas de la adoración. Tú vas a encontrar ejemplos por ahí que habla de altares. Cuando Dios les dio a ellos la guía para hacer sacrificios y todo eso, les dijo cómo se establece un altar, qué cosas van aquí, qué cosas van allá, qué cosas pueden entrar, qué cosas no pueden entrar. Nosotros, en cuanto a lo que se llama la adoración, tenemos que tener orden. Hay mucha buena gente en la calle que no adora a Dios porque ellos ni saben qué significa eso.
Ellos creen con que yo sea bueno y no diga malas palabras, muchas veces, ya, está bien. O yo no robo, como yo decía, yo no mato, pero realmente no tienen un orden en su vida para adorar a Dios. No tienen ni idea del significado. Asimismo, está el orden para los sacrificios, como cuando Abraham organizó el fogón donde él iba a poner a Isaac, su hijo. Como él organizó la madera y la puso, se tiene que poner en orden. Y de la misma manera nosotros sobre nuestros sacrificios, sobre nuestras ofrendas al Señor, debemos de tener un orden. Tiene que haber un orden. Dios tiene algo establecido. Eso no es de que hoy tengo un impulso, me siento y saco todo lo que tengo en el bolsillo y ¡guau! No. Hay orden. Dios ha establecido formas. Dios ha establecido caminos. En el tercer lugar, en cosas de la vida diaria, como por ejemplo lavar los platos, cómo se ponen los platos en la mesa para comer. Orden. No impulsos, no reacciones, planificación, cálculo y arreglo. Orden para la vida diaria. Habemos gente que nos quedamos sin dinero para gasolina para ir a trabajar en la semana. ¿Por qué? Porque no hay orden. Porque estamos faltando al orden, no hemos establecido las pautas del lugar. Así no trabaja Dios. Pero ahora se pone un poquito más serio en el punto D, está hablando de orden de guerra. ¿No tenemos enemigos? No tenemos acechanzas, no hay quien nos persigue, no hay quien anda buscando para devorarnos, dice la palabra de Dios. ¿Estamos preparados para la batalla? ¿Estamos ejercitados para cuando tengamos que echar el pleito? ¿Tenemos una estrategia definida? ¿Cómo somos parte del ejército? ¿Cuándo suena la trompeta para el avance? ¿Cuándo suena la trompeta para la retirada? Hay un orden. Habemos muchos de nosotros que no tenemos ni idea de cuál es el orden. Solamente nos llamamos de lo que ven los ojos. No. Prepararse para la batalla, preparar las armas para la batalla. No nos da la palabra de Dios en Efesios 6 todo un listado de armas. El yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el cinto de la verdad, los calzados del apresto del evangelio, la palabra del Espíritu. ¿Cómo está eso establecido en mi vida? ¿Qué papel desempeña? ¿En base a qué? ¿La uso de qué manera? En el punto F habla de ordenar nuestras palabras. Ahí en el libro de Job, muchos argumentos, muchas cosas. No nos dice la Biblia que si hay un animalito feroz que puede hacer daño, se llama la coloradita del medio. El poder de la lengua es como algo que puede comenzar un incendio que quema 12,000 tareas, como de eso que pasa en California. Entonces tiene que haber un orden. La palabra de Dios dice que en el mucho hablar no falta ¿qué? En el mucho hablar no falta pecado. Entonces la palabra nos dice que hay que ordenar nuestro hablar un poquito menos. Un poquito menos. Ese Facebook, copay, le metemos leña y leña y leña y quemamos la rueda de la creación, como dice en el libro de Santiago. Orden. El último punto es ahí, orden en sentido legal. Nosotros tenemos que andar por lo legal, nosotros tenemos que andar
sometido a las autoridades como la palabra dice. Santo Domingo es, yo creo que los santos se le fue hace mucho. Y yo creo que ni el domingo existe tampoco, porque ahí se trabaja todos los días. Mi madre, qué desorden, qué desorden. Nosotros estábamos hablando y haciéndole cuento a la gente de cómo ahí en una avenida que se llama Núñez de Cáceres, eso es, hay ciertas horas que mire, ahí las hormigas no aparecen porque dicen, ahí no me meto yo. Eso ahí no cabe nada. Ahí un carrerillo, una bocinería y una cosa. Ay, mi madre. Y en un momento que hay, ¿verdad? Hay 2 carriles para venir así, 2 carriles para ir para allá y una isleta en el medio y aquí se puede doblar, ¿verdad? Entonces viene un carro público, uno de esos que hace transporte, ¿verdad? Que la gente le paga. Entonces ese carro quiere doblar para acá, pero ahí hay un policía que está controlando el tránsito y le dice que se pare y le da paso al otro. ¿Y sabe lo que hace el chofer? Le da para adelante, para encima del policía, y el policía le da así en el bonete del carro y le dice, muchacho, pero no te oye que te dije que te pare. ¿Y sabe lo que hace el chofer? Saca medio cuerpo por la ventana y empieza a vocearle un montón de cosas al policía que está controlando el tránsito, y el policía vuelve y le da el bonete y él se mete en el carro y empuja el carro para adelante y el policía echa para atrás y le da el bonete, y yo que estoy mirando digo, pero bueno, ¿a dónde que vamos? Desorden, no hay orden, caos, destrucción, confusión, complicación, todo lo que termine en on que no sea bueno. Pero la palabra dice que nosotros tenemos que caminar con orden. Aún en el ministerio dice que Pablo iba y hacía sus viajes y dice que después de estar allí algún tiempo salió recogiendo por orden la región de Galacia y de Frigia. O sea, él andaba por aquí cerca y dijo, bueno, Galacia está allí, Frigia está allí, entonces yo me voy y paso por cada una de ellas. ¿Para qué? Confirmando a todos los discípulos. La vida cristiana no es pasar al frente y decir, yo creo y me voy, ya soy salvo, se acabó, nos vemos en el cielo. No, tenemos que congregarnos, tenemos que recibir el ministerio. Ayer en la mañana nos estaban dando clases de cómo luchar contra la tentación y uno aprende y uno se apoya. Y una de las cosas que salió en la clase fue que nos necesitamos unos a otros para vencer nuestras propias debilidades. Pero después de COVID, todavía la mitad de la gente no ha vuelto a la iglesia. Entonces, en el orden del culto, le dice el apóstol a los hermanos, porque tienen un desorden grandísimo. Ay, que tenemos dones espirituales, dice Pablo, aleluya. Sí, ustedes son ricos, lo tienen todo. Profecía, don de lengua, don de todos los dones del mundo. Y entonces, pero hay un problema porque todo el mundo está hablando en lengua y nadie se entiende y nadie se oye y todos los días alguien quiere decir un mensaje, no se puede, bla, bla, bla. Así que de repente él dice, óigame esto, espérense un momento, porque algunos dijeron, hay que prohibir eso es un problema. Y él le dijo, un momento, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Pablo dice, prefiero en la iglesia hablar 3 palabras en orden que hablar 50 en lenguas que nadie las va a entender. No está diciendo que hablar en lenguas es malo. Lo que está diciendo es que se debe administrar. Que si se habla, se tiene que hablar en orden. Si se profetiza en orden. Si se canta en orden. No, si Luigi comienza a cantar una canción aquí y entonces Héctor quiere que sea otra y yo entonces le toco otra, yo no sé qué es lo que va a salir. Tiene que haber orden. Quien selecciona las canciones es Luigi y yo que soy el pastor tengo que hacer lo que él me diga. ¿Qué le parece? Yo voy a dejar este negocio. En todo se necesita orden.
¿Por qué tú haces las cosas? ¿Por qué tú llevas a los niños a tal sitio? ¿Por qué los llevas al restaurante? ¿Por qué les das tal comida? Tiene que haber un elemento de orden que está atado a un propósito. ¿Cuál es el fin que quieres alcanzar? Y por último, eso es. El propósito es lo que te ayuda a establecer las normas. ¿Qué es lo que se va a organizar? ¿Cómo se va a organizar? Bueno, se tiene que organizar de manera tal que se alcance el propósito. Eso es lo que determina cómo se organiza. Y sobre propósito solamente te voy a decir esas tres cosas. ¿Qué propósito generales hay para tu vida? Número uno, somos llamados para glorificar a Dios. Tú tienes que mirarte al espejo y decirte, tú fuiste hecho para glorificar a Dios. Haga eso cuando llegue a su casa hoy. ¿Ok? Tú te miras en el espejo y te dices, tú fuiste hecho para glorificar a Dios. Isaías 43:7, trae a todo aquel el que sea llamado por mi nombre, al que yo he creado para mi gloria. Al que yo he creado para mi gloria, al que yo hice y formé, dice el Señor. En el verso 21 de Isaías 43, ahí mismo dice, al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame mi alabanza. Dios nos hizo para su gloria, para que proclamemos su alabanza. Para que cuando la gente del mundo nos vea, nos diga, mira, ese di que es cristiano, pero anda acabando con medio mundo, le debe a fulanito, le debe a sultanito, mete mentira por allí como eso no tiene madre. ¿Cómo pasa? No, somos diseñados, Dios te quiere para su gloria. Número dos, Dios te quiere para que proclames el mensaje de salvación. Yo no sé lo que tú piensas de ti. A lo mejor tú piensas que eres un buen ingeniero, una buena arquitecta o un buen carpintero o una mujer que sabe cocinar, que no hay quien se la gane. No sé lo que tú piensas. O a lo mejor tú piensas, yo he perdido toda la batalla en mi vida, conmigo han suapiado el piso. Yo no sé lo que tú piensas de ti. Pero esto es lo que Dios piensa de ti. Óyelo. Primera de Pedro 2:9. Esto es lo que Dios piensa de ti. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. Este es tu propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que Dios piensa que tú eres. Eso es lo que Dios piensa que yo soy. Entonces, te tienes que acordar de sal de la tierra, luz del mundo. Como el Padre me envió a mí, yo te envío a ti. Entonces tú no eres poca porquería, como dicen por ahí. No somos poca porquería. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y nuestra gran meta en la vida, esto se puede ampliar de mil veces, de mil maneras, ¿ok? Hay muchas cosas que podemos aplicar aquí, pero hace rato que debo haber terminado. Nuestra gran meta no es ni siquiera esta vida, es la vida eterna. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. ¿Sabe que uno de los trabajos del diablo es quitarnos ese sueño?
quitarnos esa esperanza, quitarnos esa ilusión, quitarnos ese entusiasmo. Pero Dios dice que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchetable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. ¿Quiénes? A quienes el poder de Dios protege ahora mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Si tú eres salvo, si ya tú estás disfrutando de la presencia de Dios, si ya tú estás disfrutando de lo que es la adoración, si ya tú estás disfrutando de lo que es el compañerismo, la administración de los dones del Espíritu de los unos a los otros, si tú estás disfrutando de todas las bendiciones que Dios da, quiero que sepa que todavía lo que es no está totalmente revelado. Como dijo Primera de Juan, ahora somos hijos de Dios, pero lo que hemos de ser todavía no está a flor de agua. Porque cuando nos encontremos con Él, dice en Primera de Juan capítulo 3, vamos a ser transformados para ser como Él es. Y aquí sigue diciendo, esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Eso sí sabemos, ¿verdad que sí? Caray. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Verso 8, ustedes lo aman a Jesucristo a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe. ¿Sabes cuál es la meta final? La meta de su fe, que es su salvación. Su salvación. Acuérdate del día, después de la noche viene la mañana. Aleluya, aleluya. Bendito el nombre del Señor. No sé en qué parte de la noche estás, pero quiero recordarte que Dios lo diseñó así. Después de la noche viene la mañana. Gloria sea al nombre del Señor. ¿Hay orden en tu vida? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el propósito para el que Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que a Él le va a dar satisfacción, lo va a poner a sonreír? ¿Cuál es la obra que Dios quiere que hagas? ¿Cuál es el camino que quieres que tú camines? Dios es un Dios de orden y propósito. Y tú no puedes descuidar eso en tu vida. Necesitas orden y necesitas propósito. Vamos a inclinar nuestros rostros. Van subiendo los de adoración. Por favor, pónganse de pie. Vamos a orar. Habla con el Señor. Si tú lo oíste, habla con Él. Dile, Señor, yo estoy oyendo. Y la verdad que no estaba pensando como tú piensas. Me estaba por dar por vencido. Pensaba que yo estoy nada más para sufrir y para